Vamos a hacer una introducción a la lógica difusa mediante un ejemplo hipotético. Queremos realizar un automatismo de una máquina de café. En un hotel hay un encargado de comedor que sirve muy bien café en solo horario de mañana. Es decir, este encargado solamente está en horario de mañana y queremos que lo que hace este encargado pues esté disponible las 24 horas. Se busca automatizar este proceso implementando una máquina de café automatizada, permitiendo así que los clientes puedan preparar café a su gusto las 24 horas del día, incluso cuando el encargado no está presente. Es decir, queremos que esta máquina haga lo mismo que el encargado las 24 horas del día. Tenemos dos problemas. El primer problema es que los clientes usan lenguaje para pedir el café. Nos comunicamos con lenguaje. Pero las máquinas funcionan con valores objetivos y medibles. La máquina funciona con temperatura, presión o mililitros de leche o mililitros de café. Y los responsables de la automatización también usan el lenguaje y no tienen la experiencia ni el conocimiento del encargado del comedor. Es decir, los responsables que van a programar esa máquina de café saben mucho de programación, pero no tienen conocimiento de cómo se debe preparar un café para los clientes. Ese es un conocimiento que ha ido adquiriendo el encargado de la cafetera durante los años, a lo largo de muchos años de experiencia con los clientes. Por ejemplo, el lenguaje que usamos las personas cuando pedimos un café, decimos, dame un café que no esté muy caliente ya que tengo prisa. O dame un café caliente porque tengo frío. Estos son lenguajes que utilizamos cuando pedimos un café. Podemos poner condicionantes, como tengo prisa, pónmelo frío. Como hace frío, dámelo caliente. Sin embargo, los parámetros que va a entender la máquina que prepara café son parámetros objetivos y numéricos. Por ejemplo, la máquina puede entender que la temperatura de la leche la tiene que dar en grados Celsius, que el tiempo restante del cliente es a lo mejor 4 minutos y tiene que preparar un café muy frío para que le dé tiempo a tomárselo. O que la temperatura ambiente está en grados Celsius, con lo cual a lo mejor en verano prepara los cafés un poco más fríos y en invierno los calienta algo más de la cuenta. Tenemos el problema 2, que lo hemos mencionado también antes, y es que los expertos de la automatización también usan el lenguaje y no tienen la experiencia ni el conocimiento. Y utilizamos el lenguaje tanto para razonar, es decir, para programar, para comunicarnos, utilizamos lenguaje. Y los automatismos entienden números. Y si yo quiero programar una máquina, por muy experto que sea, al final con mis compañeros o mi forma de pensar va a ser en términos de lenguaje. Una solución que se dio a este tipo de inconvenientes fue la lógica difusa, que la vamos a ir explicando un poco. Pero en la lógica difusa se convierten los parámetros que controla la máquina a parámetros numéricos relacionados con el lenguaje. Es decir, los parámetros que controla la máquina son, por ejemplo, temperatura. Los convertimos en parámetros relacionados con el lenguaje, caliente. Es decir, yo no le digo a el encargado del bar, póngame usted un café con 35 grados Celsius de temperatura. Yo le digo, ponme un café caliente, o ponme un café templado, o ponme un café frío. Entonces, ese valor de temperatura lo convertimos a valores que son valores de lenguaje. Eso se llama fusificación. Posteriormente se hace una entrevista con el encargado del comedor, la persona que hace los cafés, que es el que tiene conocimiento. En esa entrevista le preguntamos al encargado, ¿qué pasa si viene un cliente así? ¿Qué pasa si viene un cliente de la otra manera? ¿Cómo prepara los cafés en invierno? ¿Cómo los prepara en verano? Y él nos va diciendo, pues en verano los hago calientes, en invierno la leche le doy 2 pases por la máquina y nos va dando su conocimiento. El programador codifica esa entrevista de comedor a los lenguajes de parámetros numéricos para que la máquina calcule la temperatura ideal del café con las instrucciones del cliente. Es decir, la temperatura, que es el valor objetivo, el que entiende la máquina, lo convertimos en lenguaje. Mediante el lenguaje vamos programando el autómata y
utilizando los elementos del lenguaje de la entrevista, programamos nuestro autómata de forma que el cálculo que hace la máquina, que lo ha hecho a través de nuestros parámetros de lenguaje, de nuevo se convierte a temperatura, es decir, se produce una desfusificación, con lo cual el proceso consiste en convertir valores objetivos en valores de lenguaje, programar el autómata con lenguaje y luego, una vez que el autómata realiza sus cálculos, sus predicciones y sus inferencias, devuelve ese valor a valores que el autómata puede controlar, como puede ser la temperatura. Vamos a ver primero en qué consiste un poco este proceso de pasar de lenguaje a valores numéricos. En lógica discreta o binaria tenemos dos posibles valores, es decir, hablando del café, que estamos con el ejemplo del café, si decimos el café está caliente en lógica discreta o binaria, que es una lógica a la que estamos también acostumbrados, pues podemos decir que el café, si la temperatura que está aquí marcada, si la temperatura es, por ejemplo, 27 grados, el café está caliente, 0 no. Si vamos subiendo la temperatura, a partir de 53 grados, ya la lógica binaria nos diría 1. ¿Está caliente el café? Sí. Podemos pasar a una lógica ternaria, es decir, tenemos el valor 0, que sería no está caliente, que equivale a decir que está frío. Tenemos el valor 1, que equivaldría a decir que está templado. Y tendríamos el valor 2, que equivaldría a decir que sí, que está caliente. Con lo cual, si por ejemplo tenemos el café a 29 grados, ¿está caliente según la lógica discreta binaria? No. Según la lógica ternaria, tampoco. Si vamos subiendo la temperatura, si decimos el café está caliente con lógica binaria a 36 grados Celsius, pues no. Con lógica discreta nos sale 1, diría que está templado. Seguimos subiendo. Ahora, por ejemplo, con 54 grados, la lógica binaria nos diría que sí que está caliente, la ternaria nos diría que está templado, y si seguimos subiendo la temperatura, pues vemos que ahora la lógica discreta binaria nos sigue diciendo que sí, que el café está caliente, que está caliente también nos dice la lógica ternaria, y a partir de aquí, pues de aquí para arriba, las dos nos dirán que están calientes. Es decir, la lógica binaria solo entiende frío o calor, y la lógica ternaria es capaz de distinguir entre frío, templado y calor. ¿Qué es lo que hace la lógica difusa? Pues no tiene valores fijados, no tiene valores discretos, es decir, es todo un continuo donde si la temperatura es de 15 grados, vale 0. Si vamos subiendo la temperatura, va subiendo gradualmente hasta que llega a 1. La lógica difusa toma valores entre 0 y 1, que multiplicando por 100 tendríamos valores de porcentaje, es decir, si la temperatura es de 15 grados, sería 0%. Si la temperatura es de 54 grados, pues sería el 53%, con lo cual la temperatura ya no es cuestión de valores fijados, sino que cualquier valor de temperatura representa un valor de lógica difusa entre 0 y 1. Aquí vamos a ver ya cómo funciona la lógica difusa en una configuración la cual la está utilizando al 100%. No es muy compleja, pero ya nos da una idea de cómo funciona la lógica difusa. El primer paso que ya vimos es que tenemos que pasar los valores de temperatura objetivos, que es un número con una unidad que puede medir un sensor o una máquina, como pueden ser los grados Celsius, que son temperaturas, los pasamos de temperatura a valores lingüísticos que podemos entender las personas, es decir, pasamos de grados de temperatura a caliente. Este proceso se conoce como fusificador, es decir, el fusificador pasa de valores objetivos a valores lingüísticos. El fusificador tiene un valor mínimo, que en este caso es 15 grados, y un valor máximo que son 90 grados, y lo traduce en un valor que va entre 0 y 1 de caliente.
Después de fusificar nuestros valores reales, existe la inferencia difusa. Aquí es donde las reglas difusas toman juego y realizan sus predicciones o sus cálculos. Esto se hace mediante unas reglas que están fijadas mediante operadores y reglas lógicas, y aquí es donde viene el conocimiento que puede tener una persona o el conocimiento que nosotros le queremos aplicar a un controlador de lógica difusa se realiza aquí. En este caso es muy simple. Tenemos ya caliente y queremos ver si está caliente o bastante caliente. Pues hemos puesto aquí dos salidas que llegan después de la inferencia difusa, es decir, esto es el desfusificador. Pasamos de temperatura a lenguaje y a conocimiento y a razonamiento. Esto sería el controlador, y una vez que el controlador hace sus cálculos, el desfusificador vuelve a proporcionarnos una salida en lenguaje que nosotros podamos interpretar, o bien que este desfusificador proporciona una salida que el actuador que va a realizar el automatismo es capaz de controlarla, con lo cual tenemos el sensor que nos mediría la temperatura, lo fusificamos y programamos nuestra lógica difusa, y luego lo desfusificamos y ese valor de temperatura ya irá al actuador o al mecanismo que actúe para realizar el automatismo, pero de nuevo lo da en valores que pueden ser de, por ejemplo, actúa, no actúa, enciéndete, apágate, o valores que el automatismo entiende. En la inferencia difusa, pues en este ejemplo queremos ver si el café está caliente o bastante caliente. Como en la entrada difusa nos entra caliente, pues si no lo modificamos, vamos bajando la temperatura y le decimos a la salida del desfusificador, ¿está caliente? 0, no. Seguimos subiendo la temperatura y a partir más o menos de 55 grados, pues ya nos dice que sí, que está caliente. Sin embargo, el desfusificador nos dice que no está bastante caliente. Es decir, con 55 grados sí está caliente, pero no está bastante caliente. Entonces, aquí hemos programado el bastante caliente con un modificador, que ahora veremos lo que lo que hace es que es verdad cuando está bastante caliente. Entonces, si seguimos subiendo la temperatura del café, llega un momento en que a partir más o menos de los 68-67 grados Celsius ya nos dice nuestra lógica difusa que está tanto caliente como bastante caliente. Fijaros que la lógica difusa funciona con valores de 0 a 1. Estos son milivoltios, con lo cual iría desde 0 voltios a 1000 voltios. Entonces, por ejemplo, si estamos con temperatura de 61 grados, pues caliente ahora mismo tendría un valor de 0,62, con lo cual si lo programamos para que a partir de 0,5 nos dé 1, pues ya sería caliente. Sin embargo, el valor de bastante caliente tiene un valor de 0,38, todavía no está bastante caliente, es decir, el valor que lleva la lógica difusa nos dice cuánto de verdad es lo que estamos queriendo preguntarle. Por ejemplo, ¿está caliente? Pues está a un 62% de caliente. ¿Está bastante caliente? Pues está a un 38% de caliente. Como queremos considerar, por ejemplo, que a partir del 50% nos avise, pues programamos el desfusificador para que cuando esto llegue al 50% nos dé la señal de caliente o de bastante caliente, por ejemplo. Aquí, con 52 grados, ya hemos llegado al 50% y ya nos dice caliente. ¿Está bastante caliente? Pues tiene un 25% de bastante caliente. Con lo cual, hasta que no incrementemos la temperatura, no nos saldrá mayor que el 50%, con lo cual el desfusificador nos dice ya que está bastante caliente. Esto se conoce como la salida difusa. Entonces, en resumen, la lógica difusa tiene un proceso de fusificación que convertimos valores numéricos en valores lingüísticos y valores programables, al cual se le aplica conocimiento, se le aplica reglas, se le aplica razonamiento que se les programa, y posteriormente se desfusifican esos valores, esa programación y esas inferencias que se han hecho para
ya sea una salida, un actuador, para algo que pueda ser de nuevo interpretado en términos de automatismo o en términos de algún tipo de control o de razonamiento que queramos que una programación, un autómata, un ordenador nos infiera o nos haga algún tipo de razonamiento. El proceso siempre es el mismo, el conocimiento viene en la inferencia y se hace una conversión de valores objetivos a valores lingüísticos y luego de valores lingüísticos y valores del razonamiento se vuelve a valores objetivos. Toda la parte del medio es la lógica difusa. Vamos a ver ahora lo que son las funciones de pertenencia. Hemos pasado de, por ejemplo, fusificar el valor de temperatura a fusificar la edad, los años. Es decir, nuestro valor objetivo van a ser los años y nuestra variable difusa va a ser mayor. Por ejemplo, queremos saber si una persona es mayor. ¿Eso cómo lo sabemos? Eso se hace mediante funciones de pertenencia. Las funciones de pertenencia están asociadas al grado de verdad que le queremos dar a una afirmación. Y aquí están dibujadas con respecto a la edad. Por ejemplo, la función de pertenencia es mayor. Tal como están dibujadas estas gráficas, esto se correspondería con 0 años y esto se correspondería a lo mejor con 120 años. Vamos a ir viendo las distintas funciones de pertenencia, que son las que nos dicen cuánto de verdad tiene una afirmación, como son. Por ejemplo, si queremos saber si alguien es mayor, podemos simplemente utilizar una función de pertenencia que nos diga proporcionalmente la edad. Es decir, si tiene 0 años, será mayor, 0% de verdad. Conforme esa persona va creciendo, pues su tanto por ciento de verdad de mayor va creciendo hasta que una persona de, por ejemplo, 110 años, ya le consideramos el 100% de mayor. Y una persona que tenga, por ejemplo, 52 años, pues le consideramos a lo mejor el 54 o el 49% de ser mayor. Existe también la función de pertenencia de no ser, es decir, podemos hablar de que una persona es mayor o una persona es joven, es decir, si mayor es tener muchos años, ser joven es tener pocos años. Entonces, la función de pertenencia de no es lo contrario. Fijaros que en mayor, cuando tiene 0 años, su valor de porcentaje de ser mayor es 0 y conforme va creciendo, pues va aumentando. Sin embargo, si lo que queremos saber es si no es mayor, es decir, si es joven, cuando esa persona tiene 0 años, es 100% de no ser mayor. Y conforme esa persona va aumentando su edad, su juventud va disminuyendo. Es decir, esa persona es 100% joven cuando nace y conforme va creciendo y va cumpliendo años, cada vez es menos joven hasta que ya tenga, por ejemplo, 110 años y en ese caso, pues, esta persona ya no sería joven, sería 0% joven. Una persona a lo mejor con 63 años, pues sería a lo mejor 22% joven. Una persona con 98 años sería a lo mejor, pues, 5% de joven. Fijaros que son contrarias. La función de pertenencia de ser mayor va creciendo con la edad y el máximo lo tiene en el máximo de edad y el mínimo lo tiene con 0 años, y la función de pertenencia de no ser mayor, 100% joven cuando naces, y conforme vas creciendo y llegas a cierta edad ya eres 0% joven. Fijaros que son contrarias. Hay que decir que muchas veces en el lenguaje, cuando estamos hablando de que hemos codificado la edad, la hemos fusificado como mayor entre 0 y 1, en el lenguaje nos podemos encontrar expresiones como decir, esta persona no es mayor, pero podemos decir también, esta persona es joven. Dependiendo de nuestro razonamiento, pues podemos considerar que decir que alguien no es mayor es igual que decir que es joven, es decir, no tendríamos que hacer otra fusificación para hablar joven. Simplemente podemos decir que ser mayor es equivalente a no ser joven y utilizamos una función de pertenencia de no es.
Otra función de pertenencia es la de mediana edad. Es decir, esta función, que se conoce como gaussiana, porque tiene un modelo matemático que se asemeja a una campana de Gauss o a una campana de Gauss, pues si tiene edad media, una persona con 0 años, su valor de porcentaje de verdad de ser de edad media es 0. Es decir, una persona con 0 años es 0% de mediana edad. Y una persona con 110 años, de nuevo, su valor de pertenencia a ser de edad media es 0. Con 110 años eres mayor. Con 0 años eres joven. Y conforme la persona va creciendo, su grado de certeza hacia una edad media va disminuyendo. Así, por ejemplo, esta persona, pues, con 52 años, se puede considerar que es de edad media. Es decir, una persona nace y está en un extremo de ser joven y conforme va creciendo, se acerca a la edad media y cuando pasa la edad media empieza a envejecer, se hace mayor, con lo cual su función de pertenencia, su grado de certeza de ser de edad media va disminuyendo. Las personas jóvenes no son de edad media, las personas de edad media efectivamente tienen edad media y conforme vas creciendo tienen menos edad media. Entonces, estas funciones se van utilizando según queramos codificar nuestro conocimiento en la inferencia difusa. A veces queremos seleccionar un valor medio, pues utilizamos una función de pertenencia de valor medio. Y existe también otra función de pertenencia que es bastante utilizada, que es la sigmoidal, que es como un efecto. Esta lo que hace es que incrementa los valores de verdad que sean verdaderos y disminuye los valores de verdad que sean falsos. O dicho de otra forma, cuando te acercas a un valor de cierto grado de verdad, te lo aumenta. Y cuando te acercas a un grado de cierto grado de no ser verdad, te lo disminuye. En este caso, en efecto, pues vemos que una persona con 0 años no es mayor, sigue creciendo, a lo mejor tiene 20 años y tampoco es mayor, sigue creciendo y a partir pues, de los 50 años crece mucho y a partir de los 50 años a lo mejor ya es un 80% de mayor y sin embargo con 40 años es un 20% de mayor. Lo que hace es que incrementa esa diferencia que hay entre ser joven y ser mayor. Esto puede ser útil cuando nos interesa recalcar algo. Quiero que sea efectivamente caliente, quiero que sea efectivamente mayor. Entonces los valores los hace más incrementados. Estas funciones de pertenencia son un paso previo para codificar la información. Si yo quiero realizar algún tipo de actuación cuando una persona sea joven, pues a lo mejor me interesa más utilizar la función no es. Sin embargo, si yo quiero hacer una encuesta dirigida a personas de edad media, pues me interesará utilizar la función de mediana edad o gaussiana, donde van a tener mayor probabilidad o mayor verdad o mayor poder dentro de la lógica difusa aquellas que efectivamente su edad sea media. Bien, vamos a ver ahora los operadores o los modificadores lingüísticos. Hemos visto que las funciones de pertenencia sirven para establecer una cualidad. Puede ser alto, caliente, medianamente alto, muy inclinado, poco inclinado, bastante inclinado. Se puede ir viendo mediante la función de pertenencia cuánto de verdad la variable con la cual trabajamos en el lenguaje se acerca al 100% o cuánto está alejado del 100%, que sería 0%. Entonces, esas funciones de pertenencia se pueden modificar mediante operadores lingüísticos. Y vamos a ver aquí un ejemplo completo donde vamos a ver distintos operadores lingüísticos aplicados simplemente a la función normal de ser verdad, es decir, sin ningún tipo de función de pertenencia normal, sino simplemente vamos a coger la función de pertenencia donde mentira sería 0%, verdad sería 100%, y vamos a ver cómo los modificadores lingüísticos modifican esa función de pertenencia. Es decir, vamos a hacer un resumen de lo que estamos viendo aquí porque ya es un esquema completo que podría ser válido de lógica difusa. Tenemos aquí el fusificador que nos está midiendo la temperatura en Celsius.
Es decir, tenemos una temperatura que va desde 15 grados hasta 50 grados. Y lo fusificamos a valores de tal forma que 15 grados Celsius sería 0% o 0. Y conforme va subiendo la temperatura, va aumentando y ya 50 grados pues sería 1 o 100%. Este sería el valor fusificado que metemos en el mecanismo de lógica difusa. Y nos queremos hacer la pregunta de si hace calor. Vamos a ponerle a la función de hacer calor, que es esta de aquí que está en medio, esta de aquí no está modificada, y vamos a ir poniéndole distintos operadores lingüísticos para hacer una inferencia o una deducción difusa. Y luego la vamos a desfusificar, de nuevo volvemos al lenguaje o a valores numéricos de 0, mentira, o 1, verdad. Entonces luego aquí ya tendremos los valores desfusificados de verdad o mentira, que no tienen por qué ser así, pero nosotros lo estamos haciendo así de momento. Quiero decir, el desfusificador se puede utilizar de muchas formas. Nosotros lo estamos haciendo simplemente como más del 50% es verdad, menos del 50% es mentira. Entonces, vamos a fijarnos solamente en la función de pertenencia de ser. Es decir, ¿hace calor? Es la pregunta que nos queremos hacer. Pues la función simplemente de hacer calor, vamos a fijarnos en esta que está en medio, cuando la temperatura es de 18 grados o 15 grados, que es el mínimo, ¿hace calor? No. Conforme la temperatura va subiendo y llega al valor medio de los dos, nos dice que sí, que a partir de 32 grados es calor y de 32 grados hasta 50 grados es calor. Vamos a ver ahora cómo funcionan los modificadores. El primer modificador que vamos a ver, de los que vamos a utilizar, será el no es. Este valor de modificador lingüístico de no es lo mismo que la función que hemos dicho de no ser o ser bajo. Sería, si no hace calor, aquí está entrando calor, calor. Si decimos que no hace calor, entonces está haciendo frío. Con lo cual, vamos a ver que si la temperatura es de 15 grados, pues podemos considerar que hace frío. Si vamos subiendo la temperatura, llega un momento en el cual, a partir de 34 grados, ya consideramos que no hace frío. Esta de calor y esta de frío son inversas, es decir, cuando se llega a la mitad, sigue haciendo frío, pero no hace calor. Cuando se supera la mitad, hace calor, pero no hace frío. Son inversas. Vamos a ver cómo funcionan otros distintos modificadores lingüísticos. Pero antes, primero quiero recalcar que los modificadores lingüísticos se deben leer de y en general. Cualquier operador de lógica difusa conviene y se lee generalmente o en el esquema que nosotros estamos utilizando de delante hacia detrás. Es decir, si tenemos que no está entrando calor, calor, y tenemos aquí un no es, lo leemos al revés. No es calor. Con lo cual, si utilizamos este operador no es calor igual a frío, pues tenemos frío. Vamos a ver ahora el más o menos calor. Por aquí está entrando calor. Tenemos más o menos. Más o menos actúa sobre lo que tiene detrás, que es calor. Entonces, esto se lee como hace más o menos calor, más o menos calor. Pues vamos a ver cómo funciona este operador lingüístico que modifica la función de pertenencia. Nos fijamos que si vamos subiendo la temperatura y tenemos 17 grados, no hace más o menos calor, pero si llegamos, por ejemplo, a 22 grados, ya sí podemos considerar que hace más o menos calor. La función de pertenencia normal y corriente de calor nos dice que no hace calor. Pero si le ponemos el modificador lingüístico de más o menos calor, como es más amplio, es más permisivo, pues con 22 grados no hace calor, pero sí hace más o menos calor. Fijaros que el valor de lógica difusa ya supera el 50%, es decir, se modifica, con lo cual el desfusificador nos dice 1, es decir, ya hace más o menos calor. ¿Hace calor? Todavía no. Para la función normal de pertenencia de hacer calor, no hace calor. Si seguimos subiendo la temperatura,
Vemos que ahora ya, cuando hemos subido la temperatura, a partir de 32 grados hace más o menos calor, sí. ¿Hace frío? No. ¿Hace calor? Sí. En efecto, hace calor también. Es decir, ahora mismo, cuando estábamos por detrás, hacía más o menos calor con 30 grados, pero no hace calor. Si subimos un poquito la temperatura, ya tenemos que... Me he pasado. Si subimos un poquito la temperatura, ahora hace más o menos calor y calor. Y ahora nos preguntamos, ¿hace bastante calor? Pues el modificador lingüístico bastante actúa sobre calor y nos preguntamos, ¿hace bastante calor? ¿Hace bastante calor de delante hacia atrás? Pues no, no hace bastante calor todavía. Seguimos subiendo la temperatura y ahora cuando llegamos a 40 grados Celsius, ya el desfusificador sí nos dice que hace bastante calor. Es decir, ¿hace más o menos calor? Sí. ¿Hace calor? Sí. En efecto, hace calor también. ¿Hace bastante calor? También. ¿Hace calor extremo? Todavía no. Seguimos aumentando la temperatura. Cuando seguimos aumentando la temperatura, ya con 45 grados, el modificador lingüístico de extremadamente ya nos está diciendo también que sí hace calor. Entonces, este modificador lingüístico que actúa sobre lo que tiene delante hace extremadamente calor, es decir, es extremadamente caluroso, sí. Hace bastante calor también, en efecto hace calor también, calor, más o menos calor también. Perdón, fijaros que los modificadores lingüísticos lo que hacen es que van intensificando, este caso se llaman de intensificación y estos se llaman de ampliación. El de calor, que sería el cero, pues ahora mismo nos dice que a partir de 33 grados hace calor. Y el de más o menos es más permisivo. Si vamos bajando, pues con 27 grados sigue haciendo más o menos calor, este es más permisivo, y estos de aquí lo que lo hacen es que son más restrictivos. ¿Hace bastante calor? No, fijaros que conforme voy subiendo la temperatura se van poniendo cada vez de un color más amarillo, significa que va creciendo su valor, y ahora este es más restrictivo, ¿vale? El de calor con 37 grados está efectivamente verdadero, pero el bastante calor te pide que necesites más temperatura para considerar que hace bastante calor. Y el de calor extremo te está pidiendo aún más temperatura para considerar que es efectivamente calor extremo. Cuando subimos la temperatura y la temperatura es de 45 grados, ya sí hace calor extremo. Entonces, una función de pertenencia se puede modificar con modificadores lingüísticos. Es decir, no solamente podemos decir una función de pertenencia y parar ahí. Ya una vez que queremos implementar nuestro modelo de lógica difusa con los modificadores lingüísticos, podemos ya controlar si hace mucho calor, si por ejemplo quiero que una placa solar esté más o menos inclinada o que esté extremadamente tumbada, pues sería no está extremadamente inclinada, es tumbada, extremadamente, combinando los distintos valores lingüísticos, podemos traducir el lenguaje a valores de lógica que tienen un valor numérico. Vamos a ver ahora los operadores o los conectores lógicos. Estos son parecidos a los de la lógica binaria normal, pero funcionan con valores difusos. Entonces, de nuevo, tenemos aquí nuestro fusificador, que nos está controlando la edad desde 0 años a 110 años y que convierte edad en mayor, es decir, el parámetro objetivo es la edad y el lenguaje que vamos a utilizar, la cualidad es mayor. Y vamos a ver cómo funcionan las distintas operadores, las distintas... No son puertas lógicas en el sentido de que no es tanto puerta, sino un operador que opera con valores y grados de certeza o de verdad, pero su funcionamiento es igual que el de las puertas lógicas normales y corrientes. Vamos a ver la puerta NOT, que coincide con la función de pertenencia no ser, que nos niega lo que tiene delante. Es decir, una persona es mayor, no es mayor, joven. No es, actúa sobre mayor, con lo cual es joven. Es decir, esta función, persona tiene poca edad, nos dice si es joven. ¿Es joven una persona con 27 años? Sí.
¿Una persona con 73 años es joven? No. Aquí sí sería mayor, pero no sería joven. Luego está el operador OR, que se cumple siempre que alguna de las dos sea verdad en lógica binaria. En lógica difusa, lo que hace es evaluar hasta qué punto de certeza se está cumpliendo una u otra. Vamos a ver el caso de una persona que sea bastante mayor o bastante joven. Es decir, aquí la edad media no nos interesa. Queremos que sea o bastante mayor o bastante joven. Pero una persona de mediana edad no estaría incluida en esta pregunta. Vamos a meterle primero el bastante mayor. Tenemos aquí la función de pertenencia mayor y ponemos el modificador bastante mayor. Recordad que actúan hacia atrás. Bastante mayor, pues tenemos aquí bastante mayor. Y le vamos a meter también bastante joven. Es decir, queremos que sea bastante joven. Aquí vamos a encadenar dos operadores lingüísticos o dos operadores de lógica difusa. Nos entra mayor. Primero le decimos que no sea mayor, con lo cual es joven. Hemos pasado de mayor a joven mediante el no es. Aquí tenemos joven y ahora le decimos es bastante joven, con lo cual aquí tenemos bastante joven. Bastante mayor y bastante joven. Ya tenemos lo que queremos y ahora le decimos el OR. O bien es bastante mayor o bien es bastante joven. Entonces, esta puerta lógica, cuando una persona sea bastante joven, es bastante joven, nos sale que sí. ¿Por qué? Una persona con 13 años no es mayor, por lo cual es joven, es bastante joven, sí, y nos sale 1 la salida. Conforme va cumpliendo años, esta persona que es de mediana edad no es ni bastante mayor ni bastante joven, con lo cual la salida lógica nos sale que no. Y llega un momento cuando esta persona ya es bastante mayor, vemos ya que ahora esta se pone en amarillo, que está codificado para que signifique valores más altos, pues ya nos dice que sí, que ya es bastante mayor. Fijaros que cuando es bastante joven, esta está con mucho grado de certeza y cuando es mayor, la que está con bastante grado de certeza es la de arriba. Y el valor OR simplemente nos sale verdad cuando alguna de las dos es un grado de certeza aceptable. Es decir, mientras sea bastante joven, viene por aquí y OR nos sale que sí. Con edad media ninguna es suficientemente verdad, con lo cual OR no nos da ninguna respuesta y cuando ya empieza a ser bastante mayor, la salida de OR es 1. Y la función AND se cumple cuando las dos son verdad. Nos preguntamos, ¿es bastante mayor pero no extremadamente mayor? Es decir, queremos que una persona sea mayor, pero también queremos que no sea excesivamente mayor. Las dos cosas a la vez. Entonces tenemos nuestra función de pertenencia mayor y nos preguntamos, ¿es bastante mayor? Bastante mayor. Es una de las condiciones. O también queremos que sea no extremadamente mayor, es decir, que no sea extremadamente mayor, muy, muy, muy mayor. Pues mayor, le ponemos extremadamente mayor, tenemos aquí extremadamente mayor, y luego le decimos que no es extremadamente mayor, no es extremadamente mayor. Con lo cual, esta función tiene que cumplirse las dos cosas a la vez. Cuando es joven, no es ni bastante mayor, pero tampoco es no extremadamente mayor. Vamos subiendo y ahora mismo es bastante mayor y no extremadamente mayor. Es decir, con 84 años es una persona mayor, pero aún no es extremadamente mayor. Se están cumpliendo las dos condiciones. Pero conforme esta persona sigue cumpliendo años, ya sí es extremadamente mayor, con lo cual ya no es bastante mayor, pero no extremadamente mayor. Y como sí es extremadamente mayor, pues no se cumple la función AND. Y vamos a ver el enlazamiento de modificadores. Los modificadores lingüísticos se pueden enlazar. Vamos a ver este ejemplo en edad. Una persona es mayor, puede ser mediana edad, puede ser extremadamente en el rango de mediana edad o muchísimo en el rango de mediana edad. Vamos a ver que el valor de mediana edad, este que está aquí,
se nos va a poner en 1 cuando la persona tenga una edad media. Es decir, entre 10 años y 78 años se considera edad media. A lo mejor queremos considerar un rango de edad más centrado en la edad media, pues le ponemos un extremadamente. Es mayor, es medio, es de mediana edad, es extremadamente de mediana edad. Vemos que este valor de aquí ahora va a estar más centrado, es decir, cuando tenemos 25 años no se considera extremadamente en el rango de edad media, y cuando tenemos 63 años tampoco. Y si le ponemos otro extremadamente, pues vemos que el rango extremadamente en la mediana edad solamente vale 1 entre 32 y 57 años. Podemos aplicar 2 veces extremadamente mayor. Una persona es mayor, esto es extremadamente mayor, y extremadamente mayor, pues podría equivaler a un lenguaje de muchísimo mayor, es decir, muchísimo, de muchísima edad. Vemos que extremadamente mayor con 76 años ya se considera extremadamente mayor, pero cuando aplicamos de nuevo el operador extremadamente, hasta que no tenga 86 años no se considera muy mayor, extremadamente mayor. Esta sería la función mayor normal y corriente. Vemos que no es mayor equivale a joven. Vamos a ver cómo podemos encadenar los operadores, pero ahora sí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el orden sí importa. Los operadores funcionan hacia atrás, o los modificadores funcionan hacia atrás. Fijaros que aquí tenemos no es y extremadamente, y aquí tenemos en el orden contrario, extremadamente y no es. Aquí va a ser distinto la salida que obtengamos. Vamos a analizar el primero. ¿Es mayor? Le preguntamos, no es mayor, y nos dice es joven. Como esto es joven, ahora tenemos extremadamente joven, con lo cual tenemos extremadamente joven. Es decir, es verdadero si es extremadamente joven. Vamos a ver lo que pasa. Si es extremadamente joven, es decir, entre 0 y 9 años, se considera que es extremadamente joven, y conforme cumple años ya no es extremadamente joven. Sin embargo, si ahora lo aplicamos en orden inverso, mayor, y ahora tenemos es extremadamente mayor, esto sería extremadamente mayor, y ahora decimos que no sea extremadamente mayor. Esto es falso si es extremadamente mayor, es decir, esta función será 1 siempre que no sea extremadamente mayor, pero a partir de los 70 años ya se considera que no es extremadamente mayor. Fijaros que se comportan de manera distinta. Esta de aquí es verdadera cuando la edad es extremadamente joven, pero aquí, por ejemplo, aquí sería 0 porque no es extremadamente joven, pero sería esto 1 porque no es extremadamente mayor. Con lo cual es importante saber que siempre hay que ir leyendo los modificadores hacia adelante, pero de atrás hacia adelante. Es decir, mayor no es mayor, tenemos joven. Extremadamente joven, joven. Podemos encadenar todos los que queramos, podemos poner puertas lógicas, pero hay que ir leyéndolo en el orden concreto y saber y aplicar el lenguaje para tener el razonamiento que queremos inferir en nuestros actuadores. Es decir, la lógica difusa funciona como si estuviésemos hablando, pero es importante saber que a la hora de codificar tenemos que ir poco a poco. Por eso, al principio, estas etiquetas de aquí, de mayor, no es mayor, joven, extremadamente joven, y ir poniendo las etiquetas para ir sabiendo lo que es cada uno. Luego ya cuando se coge práctica, a lo mejor ya no es necesario ir poniendo todos los nombres, pero al principio, para no perderse, conviene ir poniendo el nombre a cada una de las distintas ramas de la lógica difusa. Y por último vamos a ver un ejemplo. Nos dice un móvil tiene la función de reducción automática de brillo en pantalla, es decir, es una función automática que va a reducir el brillo en pantalla.
Se busca programar el teléfono móvil para que cuando la batería esté descargada y el usuario mantenga el nivel de brillo alto, el móvil active automáticamente la reducción de brillo. También nos dice este enunciado que, por seguridad, la reducción automática de brillo también se aplicará cuando el sensor de luminosidad del teléfono detecte que hay poca luz en el ambiente. Es decir, para proteger la visión y la vista, hay teléfonos móviles que cuando el sensor de luz detecta poca luz, automáticamente, independientemente del nivel de brillo que tenga el usuario, reduce ese nivel de brillo. Con lo cual, el móvil va a tomar decisiones, va a activar la reducción automática de brillo independientemente de la persona que esté utilizando el móvil, cuando haya bastante poca batería o cuando haya oscuridad, o sea, es decir, cuando el sensor de luz no detecte que haya luz en el ambiente. Entonces, tenemos tres variables de entrada para poder programar con lógica difusa este enunciado. Son el nivel de batería, la carga de la batería, que va del 0% al 100%, el nivel de brillo de pantalla, que va del 1 al 10, es decir, 1 sería oscuro, casi sin iluminación, y 10 sería un nivel de brillo de pantalla muy alto. Y luego también está el sensor de luz del móvil, que puede medir desde 0 hasta 500 luxes. Estos van a ser nuestras tres variables de entrada, las cuales vamos a fusificar en el problema. La condición de salida es que se activará la reducción de brillo automáticamente, es decir, tenemos tres valores de entrada y mediante lógica difusa de esos tres valores de entrada, que son el nivel de batería, de carga de batería, el nivel de brillo de la pantalla y el sensor de luz, el móvil va a decidir automáticamente si activa la reducción de brillo. Las reglas que van a hacer que el móvil lo active automáticamente va a ser que si se activa, o sea, si el nivel de carga es bastante bajo y el nivel de brillo es alto, para no gastar mucha batería en el brillo cuando tienes poca carga, se activa automáticamente. Y también se aplicará la reducción automática de brillo si el sensor de luz detecta que hay poca luz en el ambiente. Entonces, la solución es esta que estamos viendo aquí. Tenemos tres entradas que lo primero que tenemos que hacer es fusificarlas. El nivel de batería, que se mide en porcentaje, pues vamos pinchando en los sitios. Tenemos aquí 0 voltios, pues ponemos el mínimo es 0, el máximo es 100%. Es una forma de decirle que el nivel de batería va a ir del 0 al 100%, y aquí en la variable fusificada, una vez que fusificamos el 100%, le ponemos aquí que la tensión vaya de 0 a 1, y el lenguaje que vamos a aplicar para fusificar el nivel de carga es cargado, es decir, cuando el móvil está 100% está cargado, cuando está 0% está descargado. Vamos a convertir el nivel de batería, que es una variable objetiva, que es el 100%, en una palabra que significa cargado, una cualidad que significa cargado. El nivel de brillo, que internamente es un parámetro que controla el móvil, pues va del 1 al 10. Y nosotros le vamos a llamar también nivel de brillo. Nivel de brillo es una propiedad que tiene el brillo y se puede manejar bien con el lenguaje. Entonces, el nivel de brillo lo vamos a fusificar también como nivel de brillo. Y luego el sensor de luz, que dice que mide entre 0 y 5000 luxes, vamos a ponerle los valores que nos dicen. Puede valer entre 0 y 5000 luxes. Las personas nos hablamos en luces, no decimos hoy hace tantos luces, decimos hace claridad, hace oscuridad, con lo cual el nivel que vamos a utilizar de lenguaje después de la fusificación va a ser claridad, es decir, vamos a fusificar los luxes del sensor de luz como claridad. Pues hacemos doble clic aquí y ponemos claridad, ese va a ser nuestro valor de lenguaje difuso después de la fusificación. Siempre vamos a poner tensión mínima 0 y tensión máxima 1,
porque son los valores con los que trabaja la lógica difusa. 0 es 0% y 1 es 100% verdad, pero internamente los valores con los que se realizan los cálculos van de 0 a 1. Ya hemos fusificado el nivel de batería, el nivel de brillo y el sensor de luz como cargado, nivel de brillo y claridad. Vamos a aplicar ahora las reglas difusas. Nos dice que si la batería está bastante descargada y el nivel de brillo es bastante alto, entonces se debe aplicar la reducción de brillo automática. Como nos dice que tiene que suceder las dos cosas a la vez, sabemos que vamos a tener que poner una puerta de tipo AND. Y tenemos que ponerle que a esa puerta de tipo AND le entren las dos entradas que tienen que ser verdad a la vez. Entonces, la primera condición para que se active automáticamente es que ambas sean verdad, que esté bastante descargado, poco nivel de carga y que tenga bastante nivel de brillo, con lo cual de la entrada 1 nivel de batería que es cargado, nosotros queremos que esté bastante descargado. Aplicamos el modificador no es. De cargado pasamos a descargado. No es cargado, por lo tanto tenemos descargado. Como el enunciado nos dice que esté bastante descargado, a este descargado que tenemos aquí le aplicamos de nuevo un modificador. Entonces será bastante descargado, tendremos bastante descargado. Ya sabemos que si está bastante descargado, a este AND le va a entrar por aquí un valor de verdad alto. Pero, aparte de estar bastante descargado, tiene que tener un nivel de brillo alto. Con lo cual, la segunda variable del nivel de brillo que entra por aquí, le aplicamos el modificador bastante. Bastante nivel de brillo. Recordad que los modificadores y los operadores se leen primero de atrás, o sea, delante, atrás. Aunque vamos leyendo hacia adelante, cada modificador tenemos que ver que se aplica a lo que tiene inmediatamente antes. Bastante nivel de brillo significa bastante nivel de brillo. Aquí las funciones de pertenencia estamos utilizando la normal, la positiva, no estamos utilizando ninguna función de pertenencia como la sigmoidal o la gaussiana o la de Noes, ¿vale? Simplemente el 100% es 100% de verdad y el 0% es el 0% de verdad. El 10 es el 100% y el 0 es el 0. Ya le hemos introducido al AND las dos cosas, que esté bastante descargado y bastante nivel de brillo. Como tenemos ya aquí las dos entradas de bastante descargado y bastante nivel de brillo, con un AND, cuando las dos sean bastante verdad, cuando las dos tengan un nivel alto de certeza, AND nos devolverá un valor alto de certeza de bastante descargado y bastante nivel de brillo. Es decir, esto tendrá un valor alto de certeza. Y nos dirá seguramente que habrá que aplicar la reducción de brillo automática. Pero nos dice que independientemente, totalmente independiente del nivel de brillo y del nivel de batería, el móvil tiene un sensor de luz. Y si ese sensor de luz es capaz de detectar que hay poca luz, es decir, que la luz no es suficiente para proteger la visión del usuario, se activará también la reducción de brillo automática. Entonces, en la tercera entrada que tenemos el sensor de luz con sus luxes y el valor que le hemos fusificado es de claridad. Como queremos que detecte cuando haya poca claridad, le ponemos el operador no es. Si no es claridad, lo que tendremos es oscuridad. Pero como queremos que se active cuando sea extremadamente oscuro, aplicamos el operador extremadamente. Extremadamente, oscuridad, significa oscuridad extrema. Y como en cualquiera de los dos casos se nos va a tener que encender la reducción de brillo automática, ponemos un OR. Es decir, este OR activará la reducción de brillo automática tanto cuando haya poca batería y el nivel de brillo sea alto, o bien también lo aplicará cuando el ambiente sea oscuro y el sensor de luz detecte que no hay luz suficiente. Entonces, una vez que hemos fusificado y hemos programado nuestra lógica difusa, tenemos que desfusificar. Eso se hace con
En este caso, hay varias formas de desfusificar, desde muy simple hasta promedio, pero nosotros vamos a decir que del 50% para arriba va a ser verdad. Es decir, si nos sale del 50% para arriba, se aplicará la reducción automática de brillo, y del 50% para abajo, no. Con lo cual, según las decisiones de la lógica difusa, mayor del 50% se aplica la reducción automática, independientemente de lo que el usuario quiera. Y 50% para abajo no se aplica. Vamos a ver entonces cómo funciona esta implementación. Vamos a hacer una comprobación de que verdaderamente está funcionando. Vemos que si el móvil está suficientemente cargado, pues tenemos un móvil a lo mejor que tiene un nivel de carga del 93%, pues vemos que da igual el nivel de brillo que tengamos. El nivel de brillo puede estar al 10 o el nivel de brillo puede estar al 1 o al 2, que no se va a aplicar nunca la reducción automática de brillo. Si tengo la batería a tope, ¿por qué voy a aplicar la reducción automática? Entonces, si el móvil poco a poco se va descargando y llega, por ejemplo, a un nivel de carga del 17% y el usuario tiene un nivel de brillo del 5 o del 6, pues no aplica la reducción, considera que todavía no. Si el usuario aumenta el brillo y pone un nivel de brillo de 8, como la batería está descargada y el usuario quiere darle a la pantalla mucho brillo, nos sale aquí que hay que aplicar la reducción automática de brillo, con lo cual el móvil reducirá el brillo. Viene por esta rama del OR, es decir, esta zona se está cumpliendo y el OR considera que esto tiene suficiente verdad como para que una de las dos posibles opciones, que pase una o que pase otra, sea verdad la salida, con lo cual aplica la reducción automática de brillo. Si el nivel de brillo es bajo, tenemos un nivel de brillo de 2, pues da igual el nivel de carga de batería que tengamos. Si el nivel de brillo es bajo, pues la carga de la batería puede ser lo que quiera, que como el brillo es bajo, pues no va a consumir mucha batería. Entonces nunca se va a aplicar la reducción automática de brillo. Y vamos a ver la otra posibilidad que hay para que el nivel de brillo se reduzca, que sería que tuviese claridad baja, es decir, oscuridad, bastante oscuro. Si vemos que bajamos la claridad, si el sensor de luz, por ejemplo, baja ya de 300 luxes o está en torno a 150 luxes, ya nos marca que hay mucha oscuridad, hay oscuridad extrema, con lo cual aplicará la reducción automáticamente de brillo, simplemente porque el ambiente es oscuro y hay que proteger la visión de las personas. Aquí ya, independientemente del nivel de brillo y de la carga, aunque la batería esté cargada y el usuario tenga el brillo que quiera, como hay pocos luxes en el ambiente, como hay oscuridad, la claridad hará que la poca claridad hará que siempre esté activado. Es decir, da igual el nivel de brillo, da igual que el móvil esté cargado o descargado a 100% de carga, como hay mucha oscuridad, la reducción automática de brillo siempre se aplicará, porque llega a través de esta rama del OR. Este problema luego se puede modificar, se podría bajar la tolerancia del desfusificador. Si a lo mejor crees que se te activa con mucha frecuencia, pues le puedes bajar la tolerancia para que se active con unas condiciones menos extremas. Aquí, si consideras que este valor de extremadamente es demasiado extremo, pues le puedes poner un bastante, o incluso hay otros tipos de lenguajes de programación o otros entornos de programación de lógica difusa que te permiten poner un valor de extremadamente, pues a lo mejor entre 1 o 100, o utilizar otras variables lingüísticas. Esto aquí está funcionando, pero luego se puede modificar y se puede calibrar. El proceso de calibrado se realiza una vez que se ha programado la lógica difusa y se quiere ajustar más finamente cómo funciona. Pero esta sería una posible solución. No todas las soluciones son iguales, hay varias formas de afrontar este problema, donde tenemos las tres variables de entrada, que son nivel de batería fusificado como cargado, nivel de brillo fusificado como nivel de brillo y el valor de sensor de luz fusificado como claridad. Tenemos aquí nuestra programación y nuestra lógica
que realiza la inferencia difusa, la que toma sus propias decisiones, porque la lógica difusa, una vez que está programada ya, es la que se encarga de realizar los cálculos, y aquí está la salida fusificada, en este caso, al ser un móvil, pero bueno, no deja de ser un actuador que le dice al móvil que el nivel de brillo lo reduzca, que si el usuario ha puesto 8, pues que donde dice 8 tú estés aplicando en verdad un nivel de brillo menor, del 4 o del 5.